160 kVA. Si se fijan, pues a lo mejor con un transformador de 1500, punto. Si se fijan, el transformador el transformador así, nada más con la carga, así con la pura suma de las cargas. Acuérdense que este siempre es el factor digo, la carga conectada. Entonces, el transformador pues es un poco más grande. Si ya utilizo el criterio óptimo, es decir, ya utilizo los datos de carga y de operación, pues ya puedo entender que es mucho más corto. Es más chico el transformador. Y eso aplica para ambos sistemas, ¿verdad? Luego aquí, esto es para todo el circuito principal, para que nos llegue energía a todas las cargas que tengo. Luego, aquí incluso lo tengo decidido por colores. Tengo diferentes circuitos o diferentes alimentadores. Esto puede ser porque, por ejemplo, las bombas a lo mejor y las torres de enfriamiento, pues a lo mejor están en el patio, ¿verdad? Allá afuera, en un área. Las prensas, pues están dentro de la nave de producción. El soplador, pues a lo mejor cerca de donde están los hornos. El compresor en el banco digo, en el cuarto de compresores o la sala de máquinas, como ustedes le quieran llamar. Entonces, existen diferentes áreas que yo ya puedo necesitar diferentes circuitos que ya voy a dividir, que puedo tener a diferentes voltajes. Por ejemplo, en el ejemplo, estamos teniendo que el circuito 2 alimenta dos motores de 550 volts. El circuito 3 alimenta 6 motores, 6 motores de 440, los que están en verde. El circuito número 4 es un circuito que está alimentado a 4000 volts. Y finalmente, aquí sería el circuito número 5. Está mal. Está alimentado a 220 volts. Todos estamos considerando que son trifásicos y ya vimos los criterios para determinar los factores de potencia principalmente. Igual el factor de los amperajes, ¿verdad? Ahí en los ejercicios que pueden hacer, pues, por ejemplo, buscar estos motores en la tabla de motores y ver y seleccionar qué RPMs quieren y colocarlas aquí para ver qué datos realmente deben de tener como datos específicos. Acuérdense que también el factor de potencia pues depende de si está a plena carga o a media carga o a 3/4. En resumen, ya tenemos prácticamente el tamaño del transformador principal y podemos tener, si sumamos aquí las cargas en específico, las cargas del circuito número 2, que son estas, el 251 kilowatts de carga conectada, pero por ejemplo, ya está a 550. El transformador, aquí me equivoqué. El transformador necesario de acuerdo a un cierto factor. Aquí, por ejemplo, este valor ya está considerando un factor de potencia específico para cada equipo. Entonces, yo ya estoy tomando este dato, ¿verdad? La suma de estos dos kVAs son 277. Aquí llevo un lío, creo que no es cierto. Ups. Ok. Aquí hay un problemita. Es que aquí está tomando aquí está tomando el criterio, por ejemplo, si yo seleccioné el punto 8, con lo está calculando.
Aquí estamos usando el criterio conservador. El transformador que necesito es de 326, quizás con un transformador de 500 kVA. Igual los motores de 440 están sumando 313 kilowatts. Con este factor de potencia, pues también me van a ir cambiando los datos. El transformador de 4000 volts, pues igual es el mismo caso, ¿verdad? O sea, la cantidad mínima que debo de tener. Ahora, aquí, por ejemplo, si ustedes ven, yo puedo seleccionar aquí, bueno, aquí puedo poner 50 kilowatts. 50 kVA. Aquí puedo poner uno de 1700. Y aquí a lo mejor quizás uno de 350. Nomás que probablemente el de 500 y el perdón, este es 1750. O sea, probablemente el de 350 no lo encontremos nominalmente. O sea, vamos a encontrar de 300, a lo mejor de 400, pero 350 quizás no lo encontremos. El de 500, a lo mejor sí lo encontramos. El de 1600 debe contra 1600, a lo mejor también. El 50 igual. Puede ser que no lo encontremos, a lo mejor nos tendremos que ir a 2000 kVA. Pero esto es el criterio conservador usando datos directos con factores unitarios. Si yo utilizo el criterio conservador, digo ya el criterio óptimo, que le llamo aquí, yo ya uso los datos que ya consideran el factor de operación y el factor de carga, y ya puedo tomar en cuenta cuál es la demanda máxima real que yo estoy esperando, y el valor de los kVA, el tamaño real de la capacidad de los kVA. Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos ocupando uno de 277, a lo mejor con uno de 300. Uno de 300 kVA. Ahí, güey. Aquí necesitamos uno de 100 kVA. Quizás no encontremos, pero 112.5 sí lo vamos a encontrar, que es un dato nominal. Y acá, pues obviamente, a lo mejor podemos ser que encontremos uno de 1250 kVA. El de 13, pues nomás necesitan uno de 15 o de 20 kVA, o de 30, ¿verdad? O de 20, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O sea, si se fijan, cuando ya usan todos los datos completos del sistema, el tamaño de los transformadores o de los alimentadores, pues ya nos van a dar un dato real. ¿Por qué nos importa este tema? Cuando estemos, digo, esto obviamente, si ustedes se fijan, pues yo estoy seleccionando con un criterio más óptimo, puedo seleccionar con más precisión el tamaño de los equipos que voy a utilizar en mi sistema, y me va a salir más económico para poder tener instalaciones más óptimas. Y además, yo sé y estoy seguro que, por ejemplo, muchas veces nos va a beneficiar el hecho de que si yo tengo que poner un transformador más grande del que realmente necesito, pues no pasa nada. Lo pones y te va a servir que tengas un respaldo para el futuro, para cargas futuras. Ahorita a lo mejor nomás tienes unas cargas, bueno, este es un ejemplo hipotético, pero puedes tener, ya en la realidad puedes tener equipo, puedes ir ampliando, entonces tú tienes una capacidad disponible. En ese sentido, muchas veces conviene utilizar el criterio conservador para tener margen de que poder crecer. Tampoco te conviene mucho incrementar la instalación, salvo que tuvieras una certeza de que vas a tener una instalación de cierto tamaño. Pero si no la tienes, y si realmente nada más es, ahora sí que sueños de que alguna vez vas a tener una cierta capacidad, pues te conviene ser más
más realista y no gastar tanto en los equipos que tú necesitas. Esto es muy común. Hay una característica que de repente, digo, y aquí eso es pues una trampa, no trampa, un tip. Si ustedes, por ejemplo, por alguna razón deciden, ¿sabes qué? No encontré uno de 261, no encontré uno de 326, pero sí encontré uno de, bueno, déjame poner el ejemplo. Para que sea más notorio. No encontré el de 300, el de 500, y conseguí uno de 300. ¿Qué puede pasar? Si yo pongo un transformador para 440 de 300 kVA que no me completa la carga. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué creen que pasaría? ¿Jóvenes? ¿Indira? No, ¿Indira? yo no, profe. ¿Alguien? ¿Brandon? No. Pues, ¿qué va a pasar si pones un equipo más pequeño de lo que realmente necesitas? ¿Qué crees que pueda pasar? Funciona. No va a funcionar. Pues vas a tener un problema. ¿Cuál es ese problema? Primero, se va a caer el voltaje cuando se arranquen todos los motores y ya cuando estén trabajando todos, va a haber una caída de voltaje. ¿Por qué? Porque la capacidad no es suficiente. Yo óptimamente necesito 391. Y también necesito, entonces se nos va a caer el voltaje seguramente, y aparte el transformador se va a calentar considerablemente. Entonces, hay dos opciones. Una, y es la más común, oye, no tengo capacidad, pero todos los equipos eléctricos tienen una posibilidad de sobrecargarlos un poco. Entonces tú le puedes sacar otros 100 kVA si lo enfrías con ventiladores. O sea, le pones un friego de ventiladores y lo mantienes fresco. Con eso logras la capacidad que tú quieres. Normalmente este caso de que se caliente demasiado se da en casos donde los motores son muy constantes, pero si cuando no es todo el tiempo, no están continuamente trabajando, se pueden poner, seguramente puedes ponerlo, digo, no se va a calentar tanto y tú puedes ponerle esos ventiladores. La otra trampa, que es lo que quería que llegaran, que es muy común también, oye, ponles a cada uno, o a cada circuito, o a cada motor, ponle un equipo para que corrijas el factor de potencia. Y vamos a poner que yo lo que hago es, le pongo un factor, un capacitor a cada uno de los equipos, o a todo el circuito, y lo puedo subir a 95%. Ya tengo todavía mucho más capacidad, digo, ya estoy más cerca de la capacidad real. De 303 a 330, pues ya nomás me está faltando el 13%, ya con la ventilación ya la hice. Esto obviamente pues no es recomendable, pero si es necesario hacerlo, a veces te puede salvar. Por ejemplo, en un caso de que tengas que utilizar equipo de alguna manera extraordinariamente, por ejemplo, que tengas que conectar un compresor adicional porque te está faltando para un sistema o para unas pruebas o algo. Entonces te puede servir este tip, ¿verdad? De jugar con el valor, con el factor de potencia que tú realmente tienes, y jugar con la capacidad de los transformadores. Insisto, todos los transformadores tienen un factor de servicio, por ahí lo vimos en algún lado. Y esos 10, 15, 20% significa que tú los puedes sobrecargar y no les pasa nada. Y si le pones la ventilación, pues con más ganas puedes lograr que no caiga tanto la temperatura.
Entonces, eso es lo que les quería comentar por el momento. Esto finalmente vale la pena que lo tengan por ahí anotado, porque a la hora de que vean, oye, pues es que no encuentro un transformador de 350, pues ni modo, te vas al de 400. O ve si necesitas irte al de 350. O sea, sí es importante analizar el valor de los datos para poder determinar. Ahora, cuando ustedes estén, van a ver, vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de los circuitos, yo tengo que saber cuál es el valor de corriente. Entonces, yo puedo determinar fácilmente cuál es la corriente si tengo aquí, por ejemplo, los KVAs. Si yo tengo aquí ya los KVAs, yo sé que si divido el factor de potencia entre los KVAs, me va a dar la potencia, y de la potencia yo ya tengo el voltaje, yo puedo despejar la corriente que tendría ese alimentador. O sea, aquí ya yo voy a calcular la potencia que puede tener, la corriente que puede tener el alimentador. También vamos a ver más adelante una forma de calcular la corriente de los circuitos, porque aquí, por ejemplo, yo tengo, ¿cuántos alimentadores? 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tengo 11 alimentadores, pero todos son de diferente voltaje y son para alimentar a varios motores. Por ejemplo, el de 440 pues, son 6 motores. Los otros son 2 y 2 y entonces 1. Entonces, yo tengo aquí en el 440 yo tengo 6 motores que tengo que alimentar, tengo que tener 6 líneas cada una, ¿verdad? Lo tengo que independizar y sacar las corrientes. Y yo tengo que saber cuánto va a ser la corriente nominal. Una manera rápida pues, es ver lo que tengo yo como les decía, dividiendo los KVAs directamente, despejándolo de la formulita, la potencia, podemos saber cuál es la corriente, pero también pueden simplemente sumar las corrientes que van a tener aquí. Nada más, aquí hay un detalle. Esta es la suma directa de todas las corrientes. Cuando veamos el cálculo de circuitos, cuando tengamos que seleccionar el conductor adecuado, necesitamos considerar que un motor, pueden estar todos los motores jalando, pero el motor más grande, que en el caso de son de 80, yo tengo que tomar en cuenta la sumatoria de todas las corrientes menos la corriente nominal del motor más grande y sumar la corriente de arranque, que es ¿se acuerdan que vimos que en los datos la corriente de arranque puede ser entre 3 y 6 veces la corriente nominal? Pero a veces en los datos de placa pueden ver, ¿se acuerdan que vimos una corriente, primero la corriente a full load, o sea, es decir, a plena carga, y otra que decía BR o RB, que es la corriente de rotor bloqueado. Y esa corriente a rotor bloqueado es la corriente de arranque. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que sumar estos que nos darían 566 amperes, menos los 152 nos da 414, más la corriente de arranque, supongo que son 500 amperes, serían 514 más unos 152 por 4. Serían como 1120 la corriente que puede pasar en la corriente que podía necesitar para ese alimentador de 440. O sea, esta parte sí tienen que tomar en cuenta cuál es la corriente de arranque. Obviamente, por ejemplo, aquí en este motor nos sale casi 500, con 4 veces la corriente nominal son 608 amperes adicionales que yo tendría en el motor. Pero, por ejemplo, vamos a ver más adelante que puedo no manejar esos 800 amperes. Esos 800 amperes es en condición de que el motor esté a plena carga cuando lo arrancas. Pero si no está a plena carga, el valor va a bajar. Por eso les decía
que puede ser entre 3 a 4 veces y hasta 6 o 7 veces la corriente nominal. Pero además hay varios métodos para que la corriente de arranque sea menor, como poniendo un variador de frecuencia, poniendo un drive, o sea, un arrancador de estado sólido, metiendo arrancadores con contactor magnético, se pueden poner una conexión de alta estrella, o se puede poner, por ejemplo, también un arranque con autotransformador. Entonces, hay varios métodos para minimizar la corriente de arranque de un motor, que eso pues nos ayuda en todos los sentidos. Entonces, como ven, pues ya con esto ya ustedes pueden determinar de qué tamaño deben ser cada uno de los transformadores que yo puedo utilizar. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de como si fuera nuevo, pero si fuera una instalación una ampliación dentro de una instalación existente, pues esta capacidad en kVA nos tenemos que asegurar que la tengamos disponible. Si no, pues va a ser necesario agregar esa capacidad de transformador, ya sea en el criterio conservador o sea en el criterio óptimo, ¿verdad? Es decir, que veamos la capacidad real que yo necesito tener disponible. O quiere decir que ya tengo un transformador que al menos me va a dar esa capacidad. Entonces, y si da esa capacidad, pues ya nomás lo voy a conectar a ese transformador. Y si no, pues ahí veré qué opciones tengo, agregar otro, cambiarlo, el que tengas por uno más grande, tomándolo a cuenta, etcétera. Hay muchas opciones en todo esto. Pero eso pues ya es una cuestión particular de cada caso. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro cómo se determinan las capacidades de los circuitos o las subestaciones? ¿Jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien, el siguiente tema, ya lo habíamos platicado un poco con respecto, ya lo habíamos platicado un poco, que corresponde a lo que es el revisar los datos que tengo de demanda contratada para ver cómo voy a manejar mi contratación con CFE. Ahorita que está muy de moda, que si la reforma energética y que no sé qué, es importante tener un poco de noción de lo que vamos a hacer, porque si ustedes, por ejemplo, ven aquí, en el ejemplo, yo tengo una demanda máxima de 812 kilowatts. Si yo sumo toda la potencia completa en kilowatts, son 1957. Y se fijan, en la realidad, ya con los factores de carga reales de cada equipo, y con el factor de operación real para cada sistema, yo tengo un consumo, una demanda máxima de 812 kilowatts. Eso, fíjense cuánto equivale, es prácticamente a la mitad de lo que funciona. A la mitad de lo que yo tengo aquí, un poquito menos de la mitad de lo que yo tengo totalmente conectado. ¿Eso por qué? Pues porque ya vimos que puede no estar trabajando a plena carga el motor, porque hay muchos momentos en que no se utiliza, etcétera. Entonces hay varias razones. Pero este dato de los 812 kilowatts de demanda máxima medida nos representa, es un dato importante para comisión, porque en base a ese valor prácticamente te determina lo que son las tarifas y lo que son el pago por los derechos, o más bien el pago por la infraestructura que necesita comisión. Cuando tú contratas si vas con comisión y dices, oye, tengo una carga conectada de 2440, de 1950 kilowatts de carga conectada, y necesito un factor de potencia de
de 812. Por ejemplo, comisión por default. Si te dice 1957, yo tengo 1957 kilowatts de carga conectada, que tú le demuestras que lo tienes. Él lo multiplica por 0.6 y dice, yo te voy a cobrar sobre 1174 kilowatts de demanda contratada. Porque ellos, como les dije, ellos siempre, el factor de carga que toman por default es 0.6. Entonces, lo que tengo que hacer es decirle a la comisión, oye, ¿sabes qué? Yo voy a contratar nada más voy a contratar 812, lo divido entre 1.6, no, perdón. Entre 0.6. Yo nomás le tengo que declarar a comisión que tengo 1353. Que tengo 1353 kilowatts para que cuando le aplique el 0.6 quede lo que me va a cobrar ¿cómo se llama? De demanda máxima van a ser 812. ¿Por qué es importante no pagar de más? Digo, y aparte saber que tenemos el mismo valor, porque él te va a decir, me tienes que hacer un depósito en garantía en función de los kilowatts instalados. Y aparte tienes que pagar una infraestructura también en función de los kilowatts que vas a contratar. Entonces, si por ejemplo los kilowatts, el cargo por infraestructura, vamos a poner aquí, infraestructura, por decirles algo, no sé ahorita cuánto será, pero sí, además vamos a poner el número así, 2,000 pesos. Y aparte el depósito en garantía es son por ejemplo 1,500 pesos por kilowatt. Entonces, ¿cuánto pagaría en pesos más por la demanda? Esta me faltó aquí. Se me acabaron los números. Tengo que pagar 1,600,000, 240 pesos por cargo por infraestructura. Es la obra que supuestamente comisión tiene que hacer para poderte alimentar esos 812 kilowatts. Y aparte tienes que garantizarle, como vas a pagar, por decirte algo, aquí le hemos calculado que vas a pagar mensualmente 621, pues a lo mejor te están pidiendo el doble o tres meses ¿cómo se llama? De cargo para que garantices que vas a pagar al menos 3 meses. Entonces el valor de la corriente, digo, del cargo por depósito en garantía más. Hipotéticamente que estos serían los valores, por ejemplo, son pesos por kilowattoras. Son pesos por kilowatt contratados. Por eso es importante que tengamos eso, porque es un monto alto. Digo, a lo mejor estas cifras no son exactas, pero nomás para que se den una idea de lo que ustedes tienen que pagar en total, ¿verdad? Este cargo por infraestructura es una obra que comisión en teoría tiene que hacer para poderte entregar esa capacidad. ¿Obra en dónde? Pues desde la generación, quizás, desde la distribución y todas las obras que tienen que hacer para que te garanticen que siempre te van a entregar esos kilowatts. Inclusive, ustedes, por ejemplo, pueden decir, oye, fíjate que te equivocas y son más, al final de cuentas son más, no te preocupes. Comisión, si durante 3 meses tienes una demanda mayor a la que contrataste,
te van a cinchar y te van a decir, ¿sabes qué? A partir de ahora, si demandaste 50 kilowatts más, esos te los van a volver a cobrar. ¿Por qué? Por la infraestructura y por que ese es puro business ahí de estos señores. Entonces, esto es importante para saber qué debes de hacer. Entonces, esos dos cargos pues, son importantes en la obra, porque aparte, pues tienes que pagar tu propia infraestructura, o sea, tu propia instalación, ¿verdad? De las subestaciones y del cableado interior, la instalación eléctrica interior, pues obviamente corre por tu cuenta. Lo de comisión, pues sí, ellos lo hacen. Y por último, digo, este dato, por eso le digo que es importante que ustedes determinen lo más preciso posible cuál es su demanda máxima para pagar lo mínimo, ¿verdad? Posible. Y haciendo un análisis, ustedes también, bueno, aquí no los van a cinchar a pagar esto, ¿verdad? Porque la demanda ordinaria es hasta 100 kilowatts. Y aquí, aquí hay más de 100 kilowatts, o sea que no, van a tener que irse a gran demanda media tensión ordinaria, horaria. Esta tarifa, pues es el mismo caso, ¿verdad? De todos modos, estamos hablando de los kilowatts que tenemos que tener y tenemos que, en algunos casos, cuando la demanda es menor a 100 kilowatts, pues sí tienes que analizar si te conviene usar la tarifa horaria o la tarifa ordinaria. Tú puedes contratar ambas, no las dos. Si hay una ventaja por los consumos que tú tienes, por el sistema que tú tienes, pues puedes contratar una u otra. Aquí ahorita lo estamos usando a la manera simplificada con el cálculo que se hacía antes de noviembre de 2018. A partir de ahora, el cobro ya va a ser un poco diferente. Si observan un poco en los recibos actuales, pues ya se tienen otros datos que se ven. Y que, por cierto, hoy estaba escuchando en las noticias que, aparte de la reforma, es que van a reestructurar nuevamente o sea, van a volver a desaparecer que distribución o sea, hay varios carros que hacen ahorita actualmente que hace que el costo de energía sea un poquito más complicado determinarlo. Entonces, esto puede cambiar, esto definitivamente va a cambiar, dependiendo de en qué termine la famosa reforma energética. Y no estoy seguro, ¿verdad? Algunos dicen que es una estrategia para que ellos queden como los buenos. Si no les aprueban su reforma actual al tontito de presidente, ellos van a decir, no, pues se van a fregar porque ahora van a subir las tarifas por culpa de ustedes, porque no quisieron que se aprobara la ley, y entonces ahora van a subir las tarifas. Entonces incluso están coaccionando o extorsionando prácticamente a los senadores y demás, porque si ellos tienen todo el poder para poder hacer que suceda lo que ellos están previendo, ¿verdad? De que va a incrementarse los costos. Y es lógico, si están utilizando fuentes de energía no renovable como el petróleo o el carbón, pues esos se van a ir encareciendo y el costo de operación cada vez va a ser mayor. Y aparte, pues los gastos que genera la contaminación de los combustibles fósiles, del mismo carbón, pues va a ser un problema, ¿verdad? Entonces sí hay un conflicto aquí en este tema, porque pues sí dicen, oye, hay que promover hay que promover las energías verdes, las energías sustentables y demás, pero la realidad es que si Comisión no invierte en ellas y dejan que los particulares inviertan en ellas, ellos son los que están aprovechando de las circunstancias. El que tiene el billete,
pues van y ponen una planta eólica o una planta solar y cobran lo que quieren porque los contratos que firmaron en el sexenio pasado, efectivamente, pues sí son muy ventajosos para los particulares, y para comisión pues estamos jodidos, y para el país pues igual, ¿verdad? Entonces, este tema no me quisiera explayar mucho, sino simplemente porque es un poquito más complejo y no tiene caso meternos a tanto lío. Nada más se los platico para que lo vean. Por ahí voy a poner, de hecho creo que están ahí en Didactic, cuáles son las tarifas que aplican actualmente, que son un poquito, la estructura tarifaria es un poco diferente y la forma de pagar es un poco diferente. De hecho creo que pusimos, espérame. Miren, por ejemplo, este es un recibo y incluso hasta se ve más claro. Este recibo, por ejemplo, dice que tengo una carga contratada de 469 kilowatts. Y aquí está bien claro cuáles son los consumos de energía. Y aquí viene cuál es el costo, el costo total por energía, el costo total de energía en punta, y la demanda facturable. Entonces ya les aparecen los datos más completos. Pero nada más eran estos dos valores, ¿verdad? La energía en base, energía intermedia y en punta, y la demanda facturable, que en este caso son 417, por ejemplo. O sea, aquí tenían el historial. Pero, por ejemplo, ahorita, esto era más sencillo. A la demanda, aquí, por ejemplo, el cargo por energía son 256,000, y el cargo por demanda son 73, demanda factural, o los kilowatts, son 73,963 pesos. Aquí hay una bonificación, el factor de potencia está arriba de 90, el factor de carga está en 67, 82. Casualmente tiene un buen factor de carga, por eso lo tengo como ejemplo, más el IVA. Estas personas pagan 381,000 pesos mensuales. Si ven ahorita, vamos a ponerle uno que pega más o menos al mismo. Este recibo es reciente, ya está con la nueva ley, es un poco parecido al otro. Tiene una demanda máxima de 484 kilowatts. El consumo total en base y intermedia y en punta, pues nos da tanto 67,819 más 93,000 más 15,000, aproximadamente son como 110, como 180 kilowatt-horas mensuales. Pero fíjense ahora aquí cómo lo distribuyen. Primero, el cargo por suministro es un cargo fijo, 491 pesos. El cargo por distribución que son 53,399. El cargo por transmisión, 30,700. Porque todas estas unidades ya son entidades que tiene empresas que tiene comisión en la que se dividió. Al SENACE le pagas tanto, 1,400 pesos de no sé ni de qué, por transmisión 30,000, por generación en base son 48,246 pesos,
Generación en intermedia, 124,000 y generación en punta, 24,000. Más la capacidad, que esto se refiere a la infraestructura que tú tienes. O sea, que tú tienes que pagar 144 por la famosa capacidad. Esto se refiere mucho a los kilowatts que tienes instalados. Entonces, esto está mucho más complejo. Así está. Antes eran nomás 2 cargos o 3. El cargo por demanda máxima, el cargo por energía y el cargo o abono por factor de potencia. Aquí son todos estos conceptos y poderlos influenciar es medio complicado. Aquí supuestamente pues por energía pagan tanto y aquí este sí es el factor de potencia, pues en este caso aquí tienen un cargo muy, muy alto, por cierto, que es el 10% del costo de energía es por el factor de potencia porque tienen 77%. O sea, es decir, hay que corregirlo. Porque nada más de puro factor de potencia están pagando 43,000 pesos, masiva. O sea, casi 50,000 pesos de factor de potencia. Y esto es mensual. Entonces, por eso es importante. Bueno, pero aquí los que quería mostrar es cómo están divididos ahora las tarifas. Y por tal razón también es bien complejo revisar cómo las estiman, ¿verdad? Ya tenemos por ahí una tablita que logramos hacer que funcione, pero sí es una fiesta ponerle. Aquí le dan el historial y aquí en el historial, creo que ya lo habíamos mencionado, nos dan pues, obviamente los datos principales, la demanda máxima medida. Bueno, en realidad no es la medida, aquí es la calculada. El costo total, el consumo total en kilowatt-horas, el factor de potencia de cada mes, que como ven aquí está en 77%, el factor de carga, aquí está en 54, 66, y ahí como se fijan, ronda el 60%, que es más o menos como les digo. Pero este dato aquí es importante. El promedio, el precio unitario medio por cada mes a 2.2890 pesos por kilowatthora más el IVA. O sea, este dato es el que nosotros vamos a estar buscando cómo bajar. Cuando ya esté corregido el factor de potencia, les voy a mostrar cómo va a bajar de 2.6 que tuvo ahorita, va a bajar como a 2.2 o 2.1. ¿Por qué? Porque le vamos a tumbar el 10%. A lo mejor va a bajar como a 2.2, una cosa así. Entonces, estos puntos, pues cuando están revisando el tema de las tarifas, pues ya los tienes que tener un poco digeridos. Y como les comento, pues no es necesario tener el dato exacto de este tipo, porque a veces ni se puede influenciar. Ahí lo que les recomiendo es que si tienen un problema adicional tienen un problema adicional con las tarifas, pues consulten a las personas, a las personas que estén enteradas del tema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Muy bien. No, profe, todo bien. Perfecto. El siguiente tema, y esto ya obviamente va a ser el próximo miércoles, va a ser este tema de, más se los quiero mostrar así rápidamente. ¿Cómo me quedó? Ya va a ser la ubicación del equipo eléctrico en el layout de planta o el plano general de la instalación eléctrica. Esta parte pues ya es para continuar. Ahorita es que ya tengo todas las cargas que tengo, ahora tengo que localizarlas físicamente para saber en dónde están dentro de la planta y poder determinar la longitud de cada línea de alimentación. Esta parte, pues para eso necesitamos tener el layout de planta a escala para poder determinar las líneas, la longitud real de las líneas que voy a utilizar. Si no tienen más preguntas, nos vemos el próximo miércoles. ¿Sale? Gracias. Que tengan una excelente semana. Gracias.